impacto en sentido de cambio. José Gerí ha convocado ya a su gabinete. Pasados 5 días, les decía, desde que se vacó a Dina Boluarte, asumió él las riendas del país y finalmente ya hemos conocido esta tarde quiénes lo van a acompañar. Un gabinete bastante técnico, pero por supuesto que llamaba la atención conocer quién va a estar a la cabeza de ese gabinete, y es el señor Ernesto Álvarez, quien ha decidido que va a ser quien lo va a acompañar en PCM. Ahora, hay varias críticas respecto a la figura del señor Ernesto Álvarez que las vamos a comentar hoy en el programa, pero es importante decir que al término de esta ceremonia, pasaron 1 hora y media más o menos, y el señor Gerí salió del Palacio de Gobierno a hablar con los medios, a defender a su gabinete, a decir que es un gabinete competente y que tiene todas las cualidades para hacerle frente a la delincuencia. Eso fue lo que dijo, escúchelo. Definitivamente, es penoso estar en situaciones en las cuales quienes asumen cargos de tanta responsabilidad, primero el presidente Gerí, ahora el presidente del Consejo de Ministros, tienen que borrar sus mensajes, tienen que borrar, digamos, su registro en redes, porque ciertamente, por un lado, resulta... Tenemos un gabinete recién juramentado que tiene las cualidades para justamente en este momento de transición, mediante el diálogo, combatir la inseguridad ciudadana y gestionar el Estado de la mejor manera posible para entregar el gobierno el próximo año. Hay voces críticas, es inevitable, pero va a ser la gestión y la acción de gobierno de todo el Ejecutivo lo que demuestra que verdaderamente este gabinete es competente, se complementa, es de amplia representación y que además va a contribuir a justamente el objetivo principal de esa gestión, que es derrotar a la delincuencia. Bueno, él ha puesto el tema sobre la mesa. Desde el momento en el que el Congreso le dio la labor de tomar las riendas del país, él dijo seguridad. Y luego lo hemos visto el fin de semana rápidamente participando de requisas y de operativos en los penales. Y claro, uno entiende que ese va a ser el perfil que va a tener el presidente Gerí, que va a realmente hacer algo por la inseguridad. Hoy estamos hablando apenas, no tiene ni una semana en el gobierno, pero va a tener que demostrar, y demostrar rápido, que como él lo ha dicho, tiene un gabinete competente para hacerle frente a este que es el principal problema de los peruanos. Esa noche el presidente Gerí habló también sobre lo que va a ocurrir el día de mañana. Hay convocatorias de colectivos ciudadanos, de algunos gremios que han decidido salir a manifestarse a las calles en contra de su gobierno y en contra del Congreso. Y esto fue lo que dijo. Hoy más que nunca, nuestro país necesita estabilidad, necesita tranquilidad. Hemos pasado momentos complicados hace un par de días, de que esta gestión, con voluntad y con decisión, va a combatir la inseguridad ciudadana y además vamos a contribuir para que haya una estabilidad. Yo respeto el derecho de protesta de sectores que se han visto olvidados y a ellos los invito a seguir o a dialogar, porque la premisa de esta gestión es el diálogo. Bueno, diálogo, paz y todo lo que ha dicho, pero claro, tenemos que ver esto traducido en acciones. Al término de esta alocución que tuvo, este contacto con la prensa, también tenía un polo con un mensaje que decía paz por el Perú, ¿no? Y con eso termina este breve mensaje, pero al final, insisto, tenemos que verlo esto traducido en resultados y rápidos, que no estamos para estar esperando mucho. Vamos a hablar sobre esto y otros temas de política con Jaime de Altaos, que ya nos acompaña en los estudios de 2025. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Tatiana, por la invitación. A ver, ¿qué te parece de manera general la conformación del gabinete de Gerí? ¿Tiene las características de ser un gabinete de amplia base y de reconciliación nacional, como dijo él? Bueno, Gerí es una persona, digamos, relativamente improvisada, nueva en política, sin trayectoria, y entonces él no tiene capacidad de convocatoria, gran capacidad de convocatoria.
Entonces ha logrado convocar a Ernesto Álvarez como presidente del Consejo de Ministros, que es un constitucionalista de primer nivel, ha sido presidente del Tribunal Constitucional, tiene un perfil, eso sí, de derecha conservadora, que ya le está arrastrando algunas críticas de la izquierda, por supuesto, naturalmente, pero es un hombre muy serio, muy preparado, que yo creo que va a ser un aporte importante. Y bueno, hubo de Cela en la Cancillería, pero fuera de eso, y quizás Tiburcio un poco, Vicente Tiburcio en Interior, fuera de eso son básicamente viceministros, directores generales que han sido ascendidos al cargo de ministro. Muchos de ellos muy buenos, según he podido averiguar, ¿no? Por ejemplo, el actual ministro de Salud era el jefe del CIS. Ajá. Y muy bueno, me dicen que un hombre con ideas muy avanzadas, con ideas claras acerca de las reformas que hay que introducir, ojalá que puedan hacer algo. En fin, hay el ministro de Agricultura actual, era el director general de Infraestructura del ministerio, también muy bueno. El ministro de Producción era el viceministro de MIPES, dicen que también era bueno, en fin. Aparentemente ha logrado captar gente que realmente conoce el Estado y que puede desempeñar una buena función. De acuerdo, es por lo mismo que dices, que él no tiene esa capacidad de convocatoria, y también ponerlo eso en un contexto político en el que hay bancadas, en el que hay grupos políticos que deciden simplemente no ser parte del gobierno, por más que en otro contexto sí seguramente se sumarían. Entonces lo que ha hecho Geri ha sido ascender a los viceministros, a los directores, y claro, lo positivo es que ya conocen el sector, así que no tenemos que esperar que se sienten, se acomoden y traigan a su gente, porque van a seguir trabajando con los que ya estaban ahí. Y del otro lado, la figura que más polémica ha generado ha sido la de Ernesto Álvarez. Se descartaron personajes como Ricardo Márquez, como Felipe Cantuarias, Jesús Salazar Nishi, que tenían perfiles más políticos pero empresariales, ¿no? Y se opta por el señor Ernesto Álvarez, que ya habrás visto, además escribió hace poco una columna en la que criticaba un poco cómo legalmente se había destituido a Dina Boluarte, pero hoy es parte de este gobierno. Sí, ¿No te parece contradictorio eso? Una cosa un poco irónica, ¿no? Sí. Claro, él critica la vacancia, en buena cuenta, o la manera como se dio la vacancia, no por defender a Boluarte, sino por la manera, digamos, en el sentido de que la figura de la vacancia por incapacidad moral no se aplicaría al caso de Boluarte, esa era su tesis, digamos, pero terminó de premier del sucesor, ¿no? Bueno, sí, pues, y él es de otro lado, muy activo en las redes, ¿no? Sobre todo en X. Sí, sí, y eso puede ser riesgoso, pues, ¿no? Porque a veces, como en las redes uno es impulsivo, ¿no? Gobierna la impulsividad, puede terminar escribiendo cosas que después te arrepientes. Se arrepienta, ¿no? Por eso de repente ha cerrado sus redes sociales, claro, pues, ¿te parece? Lógico. Entonces hay que tener mucho cuidado con el mundo de las redes. Pero yo creo que va a ser un aporte importante, ¿no? Un aporte importante. Pero es verdad que, claro, días previos hablábamos mucho en el análisis respecto a que la figura del jefe de gabinete va a ser clave respecto a lo que vaya a venir, por ejemplo, el día de mañana, convocatorias ciudadanas. Y tenemos, por ejemplo, no sé, tweets recientes de apenas, no sé, el de ayer, por ejemplo, que hablaba el señor Álvarez sobre que la movilización del 15 no es una protesta social, sino un intento subversivo para acabar con la democracia y forzar una asamblea constituyente bolivariana. Entonces habla de intentos subversivos a una movilización ciudadana. Bueno, hay un sector que está en ese plan, ¿no? Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, mañana seguramente en Puno. En Puno está muy fuerte ahora el subte Puno vinculado al Movadef, que tiene toda esa propuesta. Algún parte de ese sector pueda estar presente quizás mañana en Lima, no lo sé, probablemente también. Pero la izquierda está planteando asamblea constituyente, ¿no? Eso lo plantea Venceremos, y parte de los que van a desfilar mañana seguramente van a estar en esa línea, ¿no? A la generación Z, por ejemplo, la ha denominado heredera del MRTA, a los conductores de transporte público se ha referido a ellos como transportistas radicalizados. Me parece que tiene, digamos, una cuota bastante radical. Sí, bueno, es conservador, sí, es verdad, pero va a tener que moderarse un poco, pues ahora. No parecen los tweets de un gabinete de reconciliación, ¿no? De una persona que busca la reconciliación. Sí, pues, efectivamente. Es un hombre con las ideas muy firmes, muy claras.
Yo creo que puede ayudar en algo muy importante, y es que el perfil, digamos, el objetivo que se ha propuesto Gerí, que me ha sorprendido por su instinto político, que yo no le conocía, bueno, no era pues muy conocido, ¿no? Desde la primera madrugada, participar en una requisa, en una intervención en el penal Ancón primero, después al día siguiente en lo mismo, ir inmediatamente al incendio de Pamplona Alta, a dirigir al Estado, convocar a los transportistas que ya no se pliegan al Faro de mañana, es decir, tiene instinto político, tiene reflejos políticos, y se ha propuesto liderar la lucha contra la inseguridad y la criminalidad, algo que Boluarte no podía hacer. No podía hacer no solamente porque no tenía capacidad de liderazgo, sino porque estaba enfrentada a los otros poderes, a la Fiscalía de Nación, al Poder Judicial. Bueno, lo primero que ha hecho Gerí es reunirse, ¿no?, con los titulares. Lo primero que ha hecho es reunirse con el fiscal de la Nación y con la presidenta del Poder Judicial, para, digamos, montar una unidad del Estado contra estos males. Y ahí ha habido acuerdos interesantes, como este de crear una unidad, ¿cómo le llaman? Unidad nacional, una unidad interinstitucional, ¿no? Un equipo interinstitucional con autonomía y con presupuesto para resolver de manera inmediata, para que los jueces resuelvan de manera inmediata los requerimientos de la policía, porque, para no dejar escapar a los ladrones, para conseguir la información de los celulares, en fin, que las operadoras las den de manera inmediata. Yo creo, y ese proyecto de ley lo está preparando Tomás Gálvez. El tema, la mala noticia aquí ha sido la reposición de Delia Espinosa, que es conflictiva, que no ayuda, no va a ayudar, espero que, no sé, digamos, con Tomás Gálvez estaba coordinando perfectamente, ahora no sé qué va a pasar. Bueno, no ha pasado ni una semana del gobierno, ¿no? Insisto, Dina Boluarte también nos decía muchas cosas, pero en la práctica nada se ejecutaba, ¿no? Vamos a ver, porque ahora el peso está puesto sobre la figura de Vicente Tiburcio. Pero antes de pasar a él, quiero escuchar, porque hemos conversado con Ricardo Márquez, que era uno de los voceados para ser también PCM, y él le da su respaldo al señor Álvarez. Esto fue lo que dijo. Yo creo que es un gabinete de personas capacitadas, personas que se le conoce en el ambiente político y también en el ambiente académico, especialmente al primer ministro, el señor Ernesto Julio Álvarez Miranda, quien ha sido pues magistrado del Tribunal Constitucional. Es una persona que sabe de cómo se enfrentan los temas políticos. Una cosa es estar en teoría en la oposición, otra cosa es estar ya al mando de lo que sucede en nuestro país. Son dos temas totalmente distintos. Estoy seguro de que aquí va a intervenir el presidente, y ustedes han visto ya claramente que la voluntad del presidente es una voluntad de diálogo, y él va a imprimir eso en su gabinete. Recomendarle a los jóvenes de que todas sus demandas solo podrán ser atendidas en la medida que el país sea estable políticamente, económicamente, empresarialmente. Mañana van a haber algunas manifestaciones, háganlas tranquilos, porque ya hay un gabinete que yo estoy seguro que va a responder ante las necesidades de ustedes. Es verdad que mientras el país tenga estabilidad política, económica y empresarial, como dice el señor Márquez, las demandas de la ciudadanía válidas podrán ser atendidas. Estabilidad es algo que no tenemos desde el gobierno de Humala. Es el término de su gobierno, ¿no? Así es. Bueno, el Perú ha vivido un ciclo anárquico, digamos, ¿no? Desde el año 2016, en realidad. Entonces, este ciclo anárquico ya tiene que terminar. Hemos tenido, ¿cuántos? 7 presidentes en 9 años, 5 vacancias o renuncias en 7 años. Eso es, pues, digno de un país africano, o peor, ¿no? Somos uno de los países más inestables del mundo en este momento. Entonces tenemos que acabar con este ciclo anárquico. Esto tiene que acabar a partir del 2026. A partir de ahora, en buena cuenta, esto de estar planteando pues el cierre del Congreso y la salida de Gerí, ya pues ya es demasiado. Faltan 6 meses o 5 meses para las elecciones. Ya bien, dejemos que las cosas avancen y que Gerí ojalá logre pues de alguna manera articular
digamos, alguna acción coordinada del Estado contra la inseguridad, que es el gran problema. Esa articulación va a depender mucho, insisto, del equipo que hoy lo acompaña, quien le ha tomado juramento. Vamos a escuchar también del otro lado, porque siempre es importante escuchar todas las voces, al ex defensor del pueblo, Walter Albán, quien no está de acuerdo necesariamente con el nombramiento de Álvarez y cuestiona su designación. El presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo, es una persona caracterizada por polarizar, por estar absolutamente afincado, ¿no es cierto?, en ideas que son seguramente el pensamiento de una minoría en el país. Pero si esa es entonces la personalidad de alguien que ya asumió el puesto, pues nada bueno se pronostica para la ciudadanía. Creo que todavía estamos viviendo un trance que no sabemos qué desenlace podría tener. El día de mañana estoy seguro que las protestas van a ser fuertes en todo el país, no solo en Lima, y tengo toda la impresión de que lo que ha ocurrido hoy día es una suerte de provocación. ¿No te parece que esos mensajes difundidos por el propio señor Álvarez puedan alentar un poco a la ciudadanía a manifestarse el día de mañana? Bueno, vamos a ver pues la gestión de Álvarez, lo vamos a ver ahora en el puesto, vamos a ver cómo se maneja, ¿no? Pero yo creo que las palabras de Albán reaccionan un poco contra la posición que ha tenido Álvarez en contra de la politización de la justicia. Él siempre ha tenido esa línea, denunciando la politización de la justicia, que efectivamente ha sido responsable de esta anarquía, de este ciclo anárquico que hemos tenido, ¿no? Porque se enjuició, se encarceló incluso a líderes políticos por asuntos que no eran delitos, ¿no? Como las donaciones de campaña. Es decir, ha habido persecución política, debilitamiento y destrucción de la clase política, lo que terminó en la elección de Pedro Castillo. Entonces, todo eso ha sido denunciado por muchas personas, entre ellas por Ernesto Álvarez. Entonces, claro, hay dos posiciones acá, pues. De un lado, el sector que de alguna manera ha estado detrás de esta persecución política como Albán, o por lo menos detrás de este equipo Lavallato, de esta manera como se planteó la lucha contra la corrupción, entre comillas, que finalmente terminó de la manera como terminó. Todavía no termina, ¿no? Y posiciones como la de Álvarez. Es decir, estamos en un país que de todos modos tiene esa polarización, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Y ninguno de los dos lados tiene la razón completamente, ¿no? Hay matices en ambos casos. Pero, a ver, los ojos de los peruanos seguramente van a estar puestos en la figura de Vicente Tiburcio, ¿no? Es el actual ministro del Interior, y entiendo por lo que he estado investigando de él que es una figura que no solo conoce muy bien el sector por su paso por la DIRCOTE, por Dirincri, ex-GEIN, sino que, bueno, tendría las credenciales, ¿no?, para poder asumir ese cargo. Sí, pues efectivamente él incluso fue retirado, removido durante el gobierno de Castillo, porque empezó a investigar a uno de los sobrinos de Castillo, a su entorno. Estuvo a punto de descubrir dónde estaba escondido Bruno Pacheco, ¿te acuerdas? Al que se le descubrió los $20.000 en el baño. Sí, claro. Él, claro, apenas se dieron cuenta que él estaba a punto de descubrir a estas personas, lo sacaron, pues, ¿no? O sea que es un hombre íntegro. Y lo interesante es que como resultado de esas reuniones que ha habido entre Gerí y el fiscal de la Nación, la presidenta y el jefe de la policía, se ha decidido también, eso lo anunció Arriola, crear una división contra las extorsiones. Había una unidad contra las extorsiones con 100 efectivos apenas, una cosa ridícula. Van a crear una división, es decir, le van a dar mucho más importancia a esto, lo cual es muy bueno, pero supone que hay que darle pues mucho más personal, hay que darle tecnología. Hay que darle presupuesto. Presupuesto. Entonces aquí lo que se requiere, cosa que jamás se hizo en el gobierno de Boluarte y que deberían hacer ahora, es una reestructuración general del presupuesto de la República. Hay que dejar de lado una serie de gastos, eliminar gastos o postergarlos y concentrar los gastos en el sector interior, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial en lo que se refiere a la lucha contra la criminalidad. Esto es de una urgencia tremenda, ¿no? La policía tiene un plan que se llama el Plan Mariano Santos, donde han identificado todas las brechas que tienen. Ellos saben qué es lo que necesitan comprar. Que no se implementó. No tienen, por ejemplo, apenas tienen un aparatito para leer los celulares incautados. Hay un aparatito, una tecnología para sacarles toda la información y poder leer los mensajes. Tienen un aparatito en toda la policía. Cada unidad debería tener sus aparatos.
se necesitan aparatos de interceptación de los WhatsApps, por ejemplo, que es una tecnología avanzada y difícil, hay que conseguirla. En fin, aquí se requiere mucho más inversión, ¿no? Ahora, sí, coincido completamente, sobre todo porque además en esta semana, 5 días que tiene Gería al frente del país, se han visto gestos como acercarse a los penales, como decir voy a combatir la inseguridad, o sea, da a entender que esa va a ser su prioridad en estos meses, nada más que le quedan, ¿no? Y hoy me preguntaban, ¿cuánto tiempo le damos? ¿No? Usualmente, cuando un presidente llega al poder, le damos 100 días y hacemos el balance de los 100 primeros días. Ahora, si esperamos los 100 días, ya se le acaba el gobierno. Entonces, ¿cuándo deberíamos comenzar a ver estos resultados o por lo menos ya comenzar a exigirlos? Bueno, yo creo que sí, digamos, lo que el país necesita, lo que la lucha contra la inseguridad y la criminalidad necesita es un mínimo de liderazgo y de coordinación interestatal entre los poderes. Eso es todo. Entonces, yo creo que la policía trabaja muy bien. Si la policía trabaja de la mano con los fiscales y con los jueces, y los jueces responden de manera inmediata y no esperan 3 semanas a autorizar un pedido de información a las operadoras telefónicas sobre cuál es el titular de un celular o cuál es la ubicación del celular, en fin, entonces se pierde, por supuesto, es imposible capturar a nadie, no se captura. Entonces, yo creo que eso debería empezar a dar resultados muy rápidamente. Si se destina más personal a esta unidad, se coordina más con los transportistas y con los sectores afectados para ir, digamos, haciendo investigación operativa, en fin. Esto es una cosa que debería funcionar con un poco de liderazgo, un poco de empuje y un poco de recursos. Es cierto, ¿no? Sí, y si quiere, no lo ha dicho, ¿no? Pero lo han comparado mucho con la figura del presidente de El Salvador, Bukele, pues va a tener que mostrar resultados rápidos. Las diferencias entre ambos países son abismales, pero evidentemente algo tendrá que demostrarnos. Es verdad que el señor Gerí dijo, mi gabinete no lo van a conformar ni los ministros de Dina Boluarte ni los congresistas, pero sí hay algunas figuras que tendrían, digamos, alguna resonancia con APP, como por ejemplo Leslie Chica, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que postuló en el 2020 al Congreso por Alianza para el Progreso. Lo mismo Sandra Gutiérrez, ministra de la Mujer, que ha sido parte de este centro de modalidades formativas del Congreso, donde estaba a la cabeza la hija política de Acuña. Ella entra en su reemplazo. Parece que hay algún acercamiento, todavía hay alguna presencia del partido del señor Acuña en este gabinete. Sí. Ahora, puede ser, ¿no? Puede ser, yo no sé. También hay gente de Somos Perú, algunos que han estado en Somos Perú. Veo que hay un par que ha estado... bueno, Álvarez es del PPC, ha pedido licencia, pero él es, creo que ha sido, me parece hasta secretario general del PPC. Hay otro ministro que también es del PPC. Yo creo que ya, no sé si eso tiene no es relevante. Claro. A mí una de las cosas que quisiera ver cómo funciona y que me preocupa es la designación, por ejemplo, del ministro de Energía y Minas. Ese es un sector clave ahora por la formalización minera, el plan de formalización minera que tiene que funcionar. Es decir, la formalización tiene que terminar en teoría el 31 de diciembre, la formalización de los 31.000 reinfos, digamos. Sí. Y el ministro Montero, digamos, que en ese tema era muy bueno, tenía una idea clara y estaba desarrollando una estrategia, estaba avanzando, ¿no? Lo mismo en la lucha contra la minería ilegal, hay un alto comisionado ahí que está funcionando bien. Lo de Patás está funcionando bien. Es una de las pocas cosas en las cuales el gobierno de Boluarte tenía ideas claras y tenía convicción. Una de las pocas, casi la única, diría yo. Entonces, eso hay que continuarlo. Y me preocupa porque el ministro que han designado no sabe nada de minería. Es un hombre que viene del sector eléctrico. Ya, ¿no? Bueno. Entonces, va a tener que capacitarse rápidamente en lo que se está haciendo en el tema de formalización, porque eso es absolutamente clave para el país, porque si no vamos a llegar a noviembre, diciembre y se va a prorrogar el reinfo un año más, lo cual sería ya pues desastroso. Que Gerí ha rascado un poco la olla y ha puesto ahí un poco lo que ha encontrado, lo que han aceptado, ¿no? en algunos sectores en particular. Jaime, como siempre, un gusto haberte tenido en el programa. Gracias por haber estado aquí. No, gracias, Tatiana, por la invitación. A ver,